Hola a todos, buenos días. Soy Andrea nuevamente y el día de hoy vamos a revisar qué es el plan de gestión de riesgos y algunos otros planes que forman parte de nuestro plan de proyecto. Comencemos con los riesgos. Vamos a recordar primero el concepto y la definición de un riesgo. Un riesgo es un evento o condición incierto que, si se produce, tendrá un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como lo son tiempos, costos, calidad, alcance, cualquiera de la triple restricción. Los riesgos positivos son considerados oportunidades y estos nos dan el beneficio de que pueden ser monitorizados y controlados de modo que nosotros podamos maximizar ese beneficio. Y los riesgos que son vistos como un impacto negativo se llaman amenazas y pueden ser aceptados si el riesgo está en equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al tomarlo. Ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. Vamos a comenzar por desglosar los riesgos en conocidos y desconocidos. La ventaja de los riesgos conocidos es que pueden ser identificados y ser analizados de modo que podamos conocer las posibilidades que se nos ofrece para mitigar ese riesgo, para reducirlo, para transferirlo y demás. Y también tenemos los riesgos desconocidos. Estos, pues como no los conocemos, lo único que nos queda es que no se pueden gestionar de manera proactiva. Entonces necesitamos, como equipo de trabajo o de proyecto, que se asigne una contingencia general contra dichos riesgos y de este modo reducir el impacto en lo máximo posible. Ahora, un riesgo se divide en tres componentes esenciales. Primero es un evento definible. ¿Qué quiere decir? El evento se refiere a la acción o al evento, como dice la palabra mismo, que desencadena que se produzca dicho riesgo. Tiene también una probabilidad de ocurrencia, que puede ser alta, media o baja. Y también tenemos el impacto de la ocurrencia, que también puede ser alto, medio o bajo. Ahora, las consecuencias, recordemos, pueden ser positivas o negativas dependiendo de la naturaleza del evento, o del riesgo o de la oportunidad. Es por ello que es necesario que desglosemos todos nuestros riesgos en conocidos y no conocidos y tratemos de minimizar la cantidad de riesgos desconocidos para poder darle un mayor valor a nuestro proyecto. Para poder minimizar el impacto de nuestros riesgos y maximizar el impacto de nuestras oportunidades, el PMI sugiere que utilicemos un plan de gestión de riesgos, cuyo propósito es identificar todos aquellos que se puedan presentar en el desarrollo de nuestro proyecto para que los podamos analizar, calcular su exposición o su impacto y con base en ello poder priorizarlos. Vamos a ver más adelante qué significa la priorización de riesgos y cómo se hace, y de esta manera poder establecer estrategias de control y de resolución que permitan ejercer una correcta supervisión de los mismos. Esto básicamente es tratar de reducir su impacto y maximizar las oportunidades que tenemos. El plan de gestión de riesgos, pues como ya es una documentación precisa, nos permite a todos los integrantes del equipo conocer qué es lo que debemos hacer para que esto suceda. Entonces, un breve resumen sobre el plan de riesgos. Su ventaja es que permite que para que un proyecto pueda llevarse a cabo dentro de los tiempos establecidos y costos previstos, los riesgos puedan ser identificados y controlados. Es decir, que se debe realizar un adecuado análisis para poder realizar una correcta metodología de gestión de riesgos. Ahora, ¿qué aporta una correcta administración de riesgos o qué aportan una correcta realización de nuestro plan de gestión de riesgos? Pues muy bien, en primera, como lo mencioné anteriormente, permite y facilita una alineación del equipo para identificar y manejar el riesgo. Esto es que todos los involucrados o participantes en el impacto o resolución de un riesgo puedan identificar, conocer cuáles son los riesgos posibles en nuestro proyecto, manejarlos y, bueno, lógicamente, como ya lo mencioné en todos los otros slides, tratar de minimizar su impacto. También permite mejorar nuestro tiempo de respuesta frente a situaciones de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya sabemos cuál es el riesgo y si se llega a producir, nosotros sepamos específicamente cuáles son los pasos a seguir para poder minimizar su impacto. También tenemos una reducción operativa de sorpresas y pérdidas. Esto pues es pura lógica, ¿no? Si nosotros podemos minimizar el riesgo, incluso una vez que los identificamos, desde el principio podemos conocer cuáles son las acciones a tomar para evitar el riesgo. No necesariamente podemos o tenemos que aferrarnos a la idea de que el riesgo se puede producir.
de una manera proactiva nosotros podemos impedirlo y de esta manera reducir las sorpresas y pérdidas monetarias de la empresa. También permite la identificación y gestión de riesgos interrelacionados. ¿Qué quiere decir? Un riesgo puede estar relacionado a dos o más riesgos de mayor o menor impacto. Entonces, si nosotros identificamos uno, podemos a su vez identificar todos aquellos riesgos que están relacionados con él y ver cuál podemos evitar y cuál podemos minimizar desde un principio. También nos permite aprovechar las oportunidades. Esto pues es lógico. Si nosotros conocemos con anticipación cuáles son las oportunidades que se pueden generar al realizar X o Y acción, podemos realizarlas y maximizar el beneficio que ofrecen las oportunidades a tomar. Y lógicamente todo esto genera una mejor distribución de capital. Desde el principio, cuando nosotros conocemos nuestros riesgos, podemos saber cuáles van a requerir un mayor monto pues económico o de capital y cuáles no van a requerir tanto. De este modo podemos asignar los costos de una mejor manera a todos los recursos de nuestro proyecto. Muy bien, pues todo esto nos lleva a una pregunta muchísimo más importante. ¿Cómo podemos identificar y controlar los riesgos? Ya sabemos cuál es la ventaja de controlarlos e identificarlos. Ahora el siguiente paso es cómo llevar esta acción a cabo. Muy bien, pues para poder responder a esta cuestión debemos primero responder a otra serie de preguntas. En primera es el evento. ¿Qué puede pasar? ¿Qué evento puede desencadenar que se produzca un riesgo de alto o bajo impacto? O también una oportunidad. ¿Qué podemos hacer para evitar o provocar que el riesgo suceda? Enlistamos todas las acciones que pueden llevar a que ese riesgo suceda y ya tenemos cuáles son los eventos que pueden desencadenar. Después, la probabilidad. ¿Qué tan probable es que suceda? Y el impacto. ¿Qué tan malo será si pasa? En el siguiente slide les voy a explicar en un modo cuantitativo cómo podemos analizar el impacto y la probabilidad para de esta manera poder priorizar los riesgos. ¿Qué quiere decir priorizar un riesgo? Quiere decir, vamos a ver cuál riesgo es más importante o cuál riesgo requiere de mayor atención para nosotros a la hora de estar monitorizando nuestro proyecto. Ahora, la mitigación. Mitigar quiere decir reducir la probabilidad y en qué medida. No necesariamente la probabilidad, sino también el impacto. ¿Cómo podemos reducir el impacto en la mayor medida posible? Y la contingencia. ¿Cómo se puede reducir el impacto y en qué medida? El impacto. ¿Qué tan malo será si... No, fuck. Ahora, otra pregunta muy importante, la mitigación. ¿Qué quiere decir mitigar? Reducir la probabilidad en la mayor medida posible. Lógicamente, nosotros podemos tomar acciones desde un principio para evitar que ese riesgo suceda. A eso se refiere la palabra mitigación. Y la contingencia se refiere a cómo reducir el impacto en la mayor medida posible. Si no pudimos mitigar el riesgo y no pudimos evitarlo, a la hora de que suceda, ¿cómo podemos hacer que nuestro proyecto se vea afectado en la menor medida posible en términos de calidad, tiempos, alcances y costos? La reducción se refiere a la mitigación por la contingencia y la exposición se refiere a un cálculo matemático entre el riesgo y la reducción. Ahorita les voy a explicar un poquito más de qué se trata todo esto. Vamos al siguiente slide. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de análisis cualitativo al riesgo. Podemos medir los diferentes riesgos y categorizarlos en bajo, medio y alto. Vamos a ver cuáles son nuestros riesgos de alto nivel, de nivel medio y de nivel bajo. Empecemos. En nuestra columna izquierda de este lado tenemos alto impacto, moderado y bajo. Y tenemos una numeración aquí, tenemos 2, 4 y 8. El 8 es el número que se asigna al riesgo de mayor impacto posible. El moderado impacto se le asigna un número 4 y para el de bajo se le asigna un número de 2. Y de este lado, que va en posición horizontal, tenemos el riesgo medio, riesgo alto y riesgo alto. Esto se calcula con base en la probabilidad que se encuentra en esta columna de acá. Entonces, tenemos probabilidad de 1, 2 y 3. Como podrán ver, a la probabilidad también se le asignan números. Probabilidad 1 siendo la probabilidad más baja,
La moderada se le asigna una probabilidad de 2 y la probabilidad alta se le asigna una probabilidad de 3. Entonces tenemos esos tres, 1, 2 y 3 para la probabilidad, y para el impacto tenemos 2, 4 y 8. Vamos a multiplicar, por ejemplo, si tenemos un riesgo medio, quiere decir que tuvo una probabilidad de 1 y un impacto de 8. Porque no necesariamente todos los de alto impacto van a ser los riesgos más altos. Podemos tener un ejemplo de una probabilidad moderada y un riesgo alto. Esto quiere decir que nos va a dar un resultado de 16 y se considera un riesgo muy alto. Ahora tenemos un riesgo también alto, que puede ser de muy alta probabilidad y de muy alto impacto. Nos da un número de 24, 3 por 8, 24, y también se cataloga como un riesgo alto. Ahora, también tenemos los riesgos bajos, que se encuentran en verde. Puede ser un riesgo de impacto moderado con una probabilidad muy baja, y pues básicamente esto equivale a un riesgo muy bajo. También puede ser un riesgo de muy bajo impacto con muy baja probabilidad, lógicamente se considera un riesgo bajo, y lo mismo sucede con un riesgo de bajo impacto y probabilidad moderada. Ahora, para los riesgos de nivel medio, podemos hacer, por ejemplo, un riesgo que tenga un muy alto impacto con muy baja probabilidad. Esto puede ser, vamos a dar el ejemplo de que se estrelle un avión. Es un riesgo muy alto, nosotros diríamos a la hora de imaginarlo, es un riesgo altísimo, pero vamos a ver qué tan alto puede ser. Pues sí, sería de un impacto muy grande, pero la probabilidad de que eso suceda es muy baja, entonces eso se considera un riesgo medio. Ahora, podemos tener también un riesgo que tenga un impacto moderado y probabilidad moderada, de inmediato se considera un riesgo moderado. Y lo mismo tenemos para un riesgo de muy alta probabilidad pero de muy bajo impacto, también se considera un riesgo medio. Con base en esto nosotros podemos hacer un análisis en todos nuestros riesgos. Una vez que ya los identificamos, podemos a cada uno asignarle un impacto y un número de probabilidad. Esto se puede hacer mediante la intuición, mediante el conocimiento de proyectos anteriores, mediante la consulta a expertos, se puede hacer de diversas formas. Hay riesgos ya en proyectos documentados con anterioridad que pueden encontrar en internet, que ya tienen una probabilidad y un impacto predeterminados. Lo pueden ustedes investigar, pero si no, no es tan complicado hacerlo. Un gerente de proyecto debe tener la habilidad de poder identificar el impacto y la probabilidad mediante la experiencia y poder priorizar a los riesgos. Una vez que ya tenemos priorizados a nuestros riesgos, podemos identificar cuáles van a requerir mayores esfuerzos por parte de nuestro equipo de trabajo para poder mitigarlos y para poder reducir su impacto en el mayor nivel posible. Muy bien, ahora ya tenemos identificados nuestros riesgos en categorías en alto, medio y bajo. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es elaborar planes de respuesta a cada uno de los riesgos. Como lo mencioné anteriormente, estos planes de respuesta pueden ser: 1, evitar. Evitar quiere decir tomar todas las acciones posibles para impedir que el riesgo se lleve a cabo, se desencadene, etc. Es por ello que es muy importante tratar de maximizar los costos, los riesgos conocidos, y minimizar los riesgos desconocidos, para de esta forma poder tomar todas las acciones preventivas para que el riesgo no se lleve a cabo. 2. Transferir. Esta también es una herramienta muy útil para los gerentes de proyecto. Debemos tener la habilidad, y muchas empresas la tienen, para a la hora de que un riesgo suceda, nosotros podamos decir: este riesgo no fue culpa mía, vamos a transferirlo al proveedor, a la empresa, al cliente responsable de ese riesgo. Esto básicamente y es muy cruel decirlo, pero se refiere a quitarnos esa responsabilidad y asignársela a alguien más. Pero ahora, esto no quiere decir que vamos a ser desentendidos y poco éticos en nuestro trabajo, no. Quiere decir que nosotros, como gerentes de proyectos, vamos a tomar todas las medidas preventivas posibles para quitarnos esa responsabilidad y para que no puedan culpar a nuestra empresa porque se haya desencadenado determinado riesgo. ¿Por qué? Porque si es responsabilidad nuestra, será también responsabilidad nuestra cubrir ese riesgo en términos de costos, tiempo y dinero. Bueno, y alcance. Entonces, también esto genera sobre todo cuando estamos nosotros generando desarrollos para clientes y empresas
de terceros, pues genera una imagen negativa para nosotros. Es por ello que podemos transferir el riesgo siempre y cuando tengamos la habilidad para negociarlo y y que nosotros tengamos la habilidad de decirles a nuestros recursos y a todo nuestro equipo de trabajo que tome todas sus responsabilidades y lleve a cabo su trabajo en tiempo y forma para que en determinado momento no nos puedan culpar a nosotros por haber desencadenado determinado riesgo. 3. Mitigar. Pues si no lo podemos evitar y si no lo pudimos transferir, entonces tenemos que mitigar el riesgo, ver cuál es la manera en la que podamos minimizar ese riesgo, hacerlo más pequeño y que no nos afecte a nosotros, ni afecte al proyecto, ni afecte a nuestro cliente. Y si no pudimos ni evitarlo, ni transferirlo, ni mitigarlo, pues la siguiente opción que tenemos es aceptar ese riesgo. ¿Qué quiere decir aceptar? Pues básicamente es de reconocer que es responsabilidad nuestra y resolverlo nosotros, como mediante recursos económicos, recursos de trabajo, recursos de capital o recursos en tiempo. Esto ya depende de la naturaleza de cada uno de los riesgos, cómo lo vamos a cubrir, pero a la hora de aceptarlo, pues es el que más impacto va a tener para nosotros porque es el que más nos va a costar. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo puedo evitar, minimizar la probabilidad, minimizar el impacto o transferir el riesgo? Como gerentes de proyectos, ustedes tienen que ser muy hábiles en tomar ese tipo de decisiones para evitar que el riesgo suceda y tenga un impacto negativo en nuestro proyecto. Muy bien, entonces una vez que ya pudimos asignar un plan de respuesta a cada uno de nuestros riesgos, vamos a recapitular un poquito qué fue lo que hicimos. Tenemos aquí nuestra clasificación de riesgos, alto, medio y bajo. Una vez que ya tenemos identificados nuestros riesgos en esas categorías, vamos a cada uno de nuestros riesgos darle un plan de respuesta, evitar, transferir, mitigar o aceptar. Una vez que ya le asignamos un plan de respuesta a cada uno de nuestros riesgos, podemos proceder a crear una tabla o una lista llamada registro de riesgo. En esta tabla, nosotros podemos, pues básicamente, indicar cuál va a ser el plan de respuesta a cada uno de nuestros riesgos. ¿Cómo? Muy bien. En primer paso tenemos la WS. Esto quiere decir que en este cuadrito de aquí indicaríamos el número de la WS al que corresponde la actividad. 2. El nombre de la actividad. Esto quiere decir en qué actividad se puede producir qué riesgo. Entonces, el evento del riesgo se refiere al evento que desencadena el riesgo X en la actividad Y. Después tenemos la probabilidad y el impacto, que ustedes ya lo conocen y fue el que utilizaron para crear la tabla anterior, la de clasificación de riesgos. Básicamente nada más es poner esos números y colocarlos en estas columnas, probabilidad e impacto. Después tenemos el nivel de riesgo, que ya lo mencionamos anteriormente, puede ser alto, medio o bajo. Y después vamos a documentar el plan de respuesta que se le asignaron a cada riesgo. Esto puede ser aceptar, transferir, mitigar, etc. Después tenemos un responsable, porque cada actividad y cada riesgo tiene un responsable, que será el que pues represente las acciones a tomar para reducir el impacto o reducir el riesgo. Después tenemos una columna llamada fecha, en donde cual se establece un cronograma de trabajo para implementar dichas acciones. Estas no son necesarias a menos que el riesgo sea de alto nivel. Los costos, ¿cuáles son los costos de implementar o de cubrir o de aceptar dicho riesgo? A veces, por ejemplo, si lo transferimos a nosotros no nos cuesta nada, lo cual es lo ideal. Si lo evitamos tampoco nos cuesta nada. Y tenemos también efectos esperados, reducir o eliminar el riesgo. Los efectos esperados básicamente se refiere a la respuesta. Tenemos una actividad. A cada actividad le corresponde un evento que desencadena un riesgo. Esto también tiene un nivel de riesgo alto, medio, bajo. Le establecimos una respuesta o cuáles van a ser las acciones a tomar para evitar, reducirlo. Y tenemos también los efectos esperados a nuestra respuesta. Nada. Perdón, pero... Sí. ¿Quieres que se haya escuchado? No.
Ahora, una vez que ya terminamos nuestra tabla de registro de riesgo y ya colocamos los efectos esperados a cada plan de respuesta, vamos a crear una nueva tabla en la cual vamos a colocar la matriz de evaluación de acciones de respuesta. A cada uno de los riesgos, únicamente los riesgos de alto nivel, porque si no el trabajo sería demasiado, se crea una evaluación de acciones de respuesta. ¿Qué quiere decir? Todos los riesgos de alto nivel pueden tener una, dos o más maneras de evitarlo, reducirlo, mitigarlo, etc. Esto quiere decir que puede tener más de dos acciones de respuesta. Entonces, vamos a colocar nuestro riesgo 1, nuestro riesgo 2, nuestro riesgo 3 y así sucesivamente, registrando todos nuestros riesgos de alto nivel. Una vez que los registramos todos, por ejemplo, el riesgo 1 podría ser el posible retraso de 2 semanas en la fecha de terminación del proyecto debido a retrasos en la entrega del componente X, Y, Z, lo cual puede generar una penalización del 5% en el costo final del proyecto. Como ustedes podrán notar, tenemos el evento, posible retraso de 2 semanas en la fecha de terminación del proyecto. Después se especifica, como ustedes podrán notar en el riesgo 1, tenemos el riesgo, lógicamente, el posible retraso de 2 semanas en la fecha de terminación del proyecto. Ese es el impacto del riesgo. El evento es que se desencadenó debido a retrasos en la entrega del componente. Y la consecuencia dice, puede generar una penalización del 5% en el costo final del proyecto. Tenemos esos tres elementos redactados dentro de cada riesgo y es lo que tenemos que hacer para cada uno de ellos. Repito nuevamente, únicamente a nuestros riesgos de alto nivel. Después establecemos dos opciones de respuesta a cada uno de nuestros riesgos. Nuestra alternativa número 1 al riesgo que les acabo de comentar puede ser que el Project Manager será responsable de tener un proveedor alterno para el componente X, Y, Z en la semana 4 de la fase de ensamble. El costo de esta acción se estima en $100 americanos. Como ustedes podrán ver, se trata de un plan de respuesta de mitigación. Y tenemos una segunda opción que dice, el Project Manager asignará un equipo de 2 ingenieros que supervisarán la construcción del componente XYX junto con el proveedor durante la fase previa a la entrega. El costo se estima en $1,200. Esto quiere decir que es un riesgo que se puede evitar. Aunque es un riesgo o un plan de respuesta más cara, porque cuesta más $1,200 que $100, la respuesta 2 se refiere a evitar el riesgo. Por lo tanto, se considera más viable la segunda opción, evitar el riesgo. Siempre es más viable evitarlo. Entonces, en la matriz de evaluación de acciones de respuesta se redacta en primer lugar el riesgo y 2, le asignamos 2 planes de respuesta a cada uno de los riesgos. La idea es decidir cuál va a ser el plan de respuesta más viable para nuestros riesgos de alto nivel y esto lógicamente nos ayuda a reducir el impacto general en nuestro proyecto y afectarlo en la menor cantidad posible. De esta manera nosotros tenemos un plan de respuesta a cada uno de nuestros riesgos, sabemos cuáles son los que pueden colocar o generar un mayor impacto en nuestro proyecto, sabemos identificar también cuáles son los que no nos van a afectar tanto y de esta manera podemos asignar una mejor distribución a nuestros recursos. Entonces, como actividad, me gustaría que ustedes me entregaran un plan de respuesta a los riesgos, o sea, un plan de gestión de riesgos al proyecto sobre el que hemos estado trabajando, o sea, la realización de nuestro gimnasio. Y una vez que concluimos el plan de gestión de riesgos, vamos a ver la descripción de los otros planes que se entregan para formar nuestro plan de gestión de proyecto. Así que vamos a proceder a conocer los otros planes. Ya conocimos el plan de alcance, el plan de tiempo, el plan de costos y el plan de riesgos. El plan de riesgos me gustó presentarlo ahorita con tanto detalle porque es uno de los más importantes. Nos ayuda a obligarnos a cumplir nuestro proyecto, a cumplir en alcances, a cumplir en tiempos y cumplir en costos. El plan de riesgos nos ayuda a identificar cuáles son los factores que nos impiden llegar
a esos elementos en tiempo y forma y nos ayuda a establecer planes de respuesta para evitarlo. Vamos a ver qué otros planes forman parte de nuestro proyecto. Tenemos el plan de calidad. El plan de calidad se refiere a los pasos que vamos a tomar para poder otorgarle al cliente el producto que él quiere con las especificaciones que él pidió, nada más y nada menos, pero asegurar que nuestro proyecto esté completamente funcional. Entonces, el plan de calidad en primer paso incluye el nombre del proyecto. También debe identificar, bueno, en realidad todos nuestros documentos deben indicar quién redactó el documento. Esto se refiere a ustedes, los gerentes de proyecto. Tenemos también la fecha y la descripción del sistema de calidad. En esa parte, nosotros tenemos que describir en el mayor detalle posible qué se va a requerir específicamente en cada una de las áreas que se van a manejar para cumplir con la calidad de nuestro proyecto. Aquí también se incluye la estructura organizacional, o sea, quién es el jefe, quiénes son los gerentes, quiénes son los supervisores, etc. Tenemos también tenemos que indicar los roles y responsabilidades de cada uno de ellos. O sea que para cada puesto que nosotros tengamos en la organización, se asignan roles y responsabilidades correspondientes al cumplimiento del plan de calidad. Cada uno y cada puesto va a tener una responsabilidad diferente en la entrega de calidad a nuestro proyecto. También el cliente se puede incluir ahí porque es quien nos genera toda la información necesaria para cumplir sus expectativas. Entonces el cliente aquí juega un rol esencial. Los procesos y procedimientos se refieren a los pasos que vamos a tomar para poder entregarle al cliente las especificaciones que él pidió. A veces utilizamos herramientas de control de calidad que se van a especificar un poquito más abajo en el documento, ahorita les voy a decir. Podemos ser, no sé, entrevistas con el cliente, puede ser medidas preventivas, pueden ser medidas de inspección, etc. Todo esto para cumplir las expectativas de nuestro cliente. El siguiente párrafo, que es el de recursos, indica qué recursos vamos a requerir para que esto se lleve a cabo. Nuevamente puede ser recursos de dinero, puede ser recursos humanos, puede ser recursos tecnológicos, y aquí se redacta un pequeño párrafo identificando dichos recursos, indicando cuáles se van a requerir con mayor importancia para poder cumplir con el plan de calidad. Y ahora tenemos control de calidad. Se recomienda que todos nuestros proyectos sean monitoreados por un plan de control de calidad. Hay diferentes herramientas como el diagrama de Pareto, los gráficos de control de Shewhart, tenemos el Fishbone Diagram, tenemos muchas herramientas, muchos planes que nos ayudan a que esto se lleve a cabo. Muchos gerentes de proyecto tienen la desventaja de que no llevan control estadístico de la calidad, no saben cuál es el proceso que se está retrasando, no tienen conocimiento del proceso que va a tiempo, de cuál es el proceso óptimo, todo esto. Entonces, si ustedes tienen acceso a herramientas de control de calidad, control estadístico, yo en lo personal se los recomiendo muchísimo, porque les va a dar una perspectiva cuantitativa y una perspectiva exacta de cuáles son los procesos que requieren mayor atención. A veces, sobre todo en la industria de la manufactura, tenemos procesos que alentan nuestro proyecto, tenemos a veces productos que tienen defectos y se categorizan como productos defectivos, defectuosos, y una herramienta adecuada de control estadístico de la calidad nos ayuda a reducir la cantidad de productos defectuosos en la mayor cantidad posible. Por eso yo les recomiendo que utilicen una herramienta de control estadístico de la calidad. Aunque sea gráficos de control, histogramas, utilicen la que quieran, pero yo recomiendo que sí utilicen. Ahora, ¿cómo asegurar la calidad? Esto puede ser mediante asesores de calidad, puede ser nuevamente mediante inspecciones recurrentes, evaluaciones, auditorías, etc. Entonces, lo recomendable es que ustedes utilicen planes de control de calidad y de aseguramiento de la calidad a lo largo de todas las fases del proyecto para que el producto que entreguemos nunca se salga de las especificaciones otorgadas por el cliente. Y tenemos también un párrafo sobre cómo vamos a mejorar el nivel de calidad. Lógicamente, esto se utiliza con base en las herramientas de control estadístico.
Si nosotros tenemos un nivel conocido de calidad que estamos otorgando o es en el que nos encontramos actualmente, podemos llegar a desarrollar ideas de cómo mejorar ese nivel de calidad y otorgarle el mayor nivel de satisfacción posible a nuestro cliente. Esto puede ser también mediante llamadas al cliente para preguntar sobre su nivel de satisfacción, puede ser con procedimientos y procesos internos en la empresa para poder elevar el rendimiento de calidad de nuestra gente, etcétera. Hay muchas opciones viables para esto y esto conforma nuestro plan de calidad. También es importante que ustedes lo tengan a la mano, ya que de nada sirve tratar y esforzarnos en entregar un producto en el tiempo adecuado, en el costo adecuado y en el alcance adecuado si nosotros no le entregamos al cliente un producto de calidad. Entonces, si nosotros cumplimos con todas las otras restricciones, pero no le damos la calidad indispensable al cliente, nos vamos a ver mal, nos va a regresar el producto, va a haber retrabajo y todo esto va a ser un impacto negativo para nuestro proyecto. Tenemos también el plan de recursos humanos. Este también es importante ya que nos ayuda a identificar a todo el personal que va a estar involucrado en la correcta realización de nuestro proyecto. También, al igual que todos los otros documentos, empieza por el título que se refiere al nombre de nuestro proyecto, quién lo preparó, la fecha, el nombre del gerente del proyecto. Tenemos también el Staffing Management Plan Number, que quiere decir el número del plan. Generalmente el primer plan que creamos al proyecto X se pone como 1 y cada vez que lo vamos actualizando vamos modificando ese número como 1.1, 1.2 o podemos brincarnos a 1, 2 y 3 según las modificaciones que se le vayan haciendo al proyecto. Esto nos ayuda a mantener un control histórico únicamente de las versiones de nuestra documentación y así poder llevar una mejor administración. Tenemos también el rol de nuestro equipo del proyecto. Esto quiere decir cuál va a ser el rol de toda la gente que está trabajando aquí. Esto puede ser supervisores, esto puede ser aprobar, esto puede tener diferentes enfoques según el que ustedes le den. También vamos a tener un acercamiento a identificar las necesidades de recursos humanos. Esto es, tenemos un proyecto, conocemos el alcance, conocemos los tiempos y conocemos los costos. Con base en esto nosotros podemos identificar cuántos recursos humanos nos hacen falta y cuál es el presupuesto que tenemos para cada uno de ellos. Entonces, si nosotros tenemos unos tiempos justos, es probable que podamos requerir más recursos humanos para poder cumplir con el tiempo que se nos especificó. Si tenemos un presupuesto restringido o muy pequeño, podemos limitarnos a pocos recursos humanos y asignándoles más horas de trabajo. Lógicamente, pues esto tendría un impacto en el tiempo general de nuestro proyecto. Entonces aquí ustedes tienen que ver y poder poner en una balanza cuáles son esas necesidades. Tenemos también la determinación de las necesidades de tiempo para añadir o quitar gente involucrada en el proyecto. Esto quiere decir que a lo mejor tenemos recursos humanos innecesarios, que a lo mejor solo nos están aumentando el costo, pero que no están añadiendo ningún valor a nuestro proyecto. A esa gente la podemos quitar y podemos contratar gente nueva. Pero recuerden que el quitar o añadir nueva gente al proyecto, pues tiene un impacto en tiempo. ¿Por qué? Porque a la hora de agregar gente, pues hay una curva de aprendizaje que tiene un impacto en, pues incrementa nuestro tiempo de respuesta, ¿no? Y también podemos quitar gente, y si no damos de baja a la gente adecuada, o si damos de baja a gente cuando no necesitábamos darla de baja, pues esto también tiene un impacto negativo porque hay más trabajo que ser llevado a cabo, el tiempo es el mismo y por lo tanto o cargamos de más trabajo a los recursos que tenemos restando, o bien tendremos que incrementar nuestro periodo de realización de ese trabajo. Entonces también ustedes deben identificar qué es lo óptimo. A lo mejor no necesitan ni reclutar ni quitar gente, también pueden especificarlo si es que ya cuentan con los recursos humanos necesarios. Entonces procederemos a describir las necesidades de recursos humanos.
En el área de descripción podemos tener el nombre del puesto o el nombre de las responsabilidades de la gente que va a tener que hacer la acción XY. Tenemos también un número estimado de gente que debemos contratar, cuánto tiempo van a tardar en hacerlo y cuánto tiempo van a tardar en terminarlo. Esto puede ser realizado o especificado en fechas, cuándo empieza y cuándo terminan. Tenemos también un horario o un programa para actualizar el plan de gestión de recursos humanos. Esto puede ser que a lo mejor tomamos una decisión de despedir o contratar gente nueva que obviamente pues va a afectar nuestro plan de recursos humanos. O también tuvimos una decisión administrativa en cómo vamos a controlar a nuestra gente. Entonces aquí podemos decir qué evento va a provocar que nuestro plan de gestión de recursos humanos cambie y cuándo o en qué fecha se va a entregar dicho evento. También tenemos notas adicionales, que aquí se hacen las aclaraciones necesarias que ustedes tengan que hacer. No es necesario llenar ese campo, pero sí es recomendable que si ustedes no son del todo claros en su tabla o necesitan hacer comentarios adicionales, lo hagan en esos párrafos de ahí. Nuevamente, una vez que ya tenemos identificado el rol de la gente que va a estar participando en nuestro proyecto, vamos a crearles una matriz de roles y responsabilidades. Este es otro documento que también nos ayuda a definir quién va a hacer qué en nuestro proyecto y quién va a ser responsable de qué. Nuevamente, al igual que todos los documentos, tenemos el nombre del proyecto, quién lo preparó y en qué fecha. Estos elementos son básicos en todos los proyectos que llevemos a cabo y en todos los documentos. Tenemos en esta tabla la fase, tenemos a los requerimientos, tenemos funcionales, fase de diseño, fase de desarrollo, fase de pruebas, etc. Esto lógicamente se relaciona con las fases que ustedes hayan asignado a cada proyecto. Y tenemos también a la persona A, la persona B, la persona C, D, E, F. Cada uno de ellos, según la fase en la que se encuentre y de acuerdo al rol que tenga o al puesto, pues va a tener responsabilidades diferentes. Estas responsabilidades pueden ser A, que participe en la actividad, B, que sea responsable. En inglés la palabra accountable quiere decir que es la persona responsable general de toda esa fase o de toda esa actividad. Tenemos también la palabra R, que quiere decir revisar. Por ejemplo, cuando se le entrega un documento o una fase nueva del proyecto, él tiene que revisar lo que se está entregando para ver si está bien o si requiere de modificaciones adicionales. Y quiere decir input required. Esto quiere decir que él va a proveer de toda la información necesaria para el correcto desarrollo del proyecto. Y tenemos también sign off required. Esto quiere decir que tiene que aprobar pues cada una de las fases. Entonces, para cada documento va a haber gente que participe, va a haber gente que sea responsable, va a haber gente que tenga que revisar, otra persona que tenga que aprobar y otra persona que tenga que proveer información. Esto es una recomendación nada más de los diferentes roles que puede tener cada quien, pero de acuerdo a cada proyecto ustedes pueden asignar las responsabilidades que ustedes consideren pertinentes. Hay gente o proyectos que no van a requerir la necesidad de gente que proporcione información. A lo mejor la información ustedes ya la tienen o ya no la necesitan o no necesitan que nadie participe y solo quieren que apruebe, etc. Es importante que ustedes sepan que hay gente que puede tener más de una o dos responsabilidades según el puesto en que se encuentre. Un director, por ejemplo, es muy probable que solo tenga que aprobar, mientras que un gerente tenga que revisar, mientras que un supervisor o desarrollador tenga que participar en la actividad. Todo esto depende de cada proyecto, de cada actividad, de cada fase, como ustedes lo quieran colocar, pero también ustedes pueden crear las suyas. Pueden poner, por ejemplo, firmar, o pueden poner, por ejemplo, entrevistar, las actividades que ustedes quieran. Lo importante es que para cada fase ustedes creen una matriz de roles y responsabilidades para que todos los recursos humanos involucrados en el proyecto sepan cuál es su rol dentro de ese proyecto. De esta forma, si algo sale mal o si algo sale bien, sabemos quién fue el responsable, quién participó en ello, y si algo sale mal, por ejemplo, si se encadena un riesgo de alto impacto, sepamos a quién acudir para reducir o mitigar dicho riesgo. Ay, no le puse.
Muy bien, pues por el día de hoy fue todo. Les agradezco su atención. Voy a necesitar que de tarea ustedes nos manden, uno, su plan de riesgos, su matriz de roles y responsabilidades, su plan de recursos humanos y su plan de calidad. Entonces, una vez que ya revisamos estos tres planes, vamos a ver ahora sí el último plan, llamado plan de comunicaciones. Esto quiere decir cómo nos vamos a poner de acuerdo con todos los involucrados en el proyecto para que éste sea llevado a cabo de manera satisfactoria. Nuevamente, como podrán ver, incluye el nombre del proyecto, quién lo preparó y en qué fecha fue preparada. Entonces, el plan de comunicaciones su idea es enlistar a todos los stakeholders involucrados. Lógicamente solo vamos a colocar a los que realmente aportan algo de valor a nuestro proyecto y vamos a ver cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para comunicarlos. En este ejemplo, un stakeholder puede ser el cliente, puede ser la alta dirección, puede ser el sponsor del proyecto, los miembros del equipo, los empleados, a quién van a subcontratar, a sus proveedores, sindicatos, agencias de gobierno, etcétera. Es decisión de ustedes colocar a todos los stakeholders involucrados, lógicamente a los relevantes únicamente. Ahora, en la siguiente columna tenemos los mensajes clave para comunicarles. Por ejemplo, a un cliente a lo mejor se le va a notificar que estamos retrasados en tiempo, que a lo mejor él solicitó un cambio y tenemos que informarlo sobre el impacto del cambio. Podemos informarle sobre un costo nuevo, sobre un recurso nuevo, etcétera. A un cliente por ejemplo, no le vamos a dar la misma información que le vamos a proporcionar a los miembros del equipo del proyecto. Entonces es importante que ustedes sepan qué mensajes o qué información se va a entregar a cada uno de los stakeholders. Y en la siguiente columna vamos a identificar cuáles son los métodos que van a ser utilizados. Por ejemplo, a un cliente es más común que se le entregue comunicación escrita. Documentación, esto puede ser los planes de gestión del proyecto, puede ser el contrato, etcétera. Pero también pueden haber juntas, puede haber correo electrónico, y para cada uno de nuestros stakeholders hay diferentes métodos de comunicación. Por ejemplo, a lo mejor para nuestro equipo de proyecto no es necesario documentarles todas las decisiones que se han tomado, pero sí las más importantes. Las demás pueden ser realizadas mediante conferencias telefónicas, mediante juntas, reuniones, etcétera. Ya es decisión suya ver quién requiere de mayor importancia. Lógicamente, los stakeholders más importantes requieren métodos de comunicación más formales, o sea, la comunicación escrita. Aunque hay proyectos que por cuestiones de tiempo requieren que la comunicación sea más eficiente. A veces la documentación se puede entregar después, no necesariamente en ese momento, porque a veces la documentación es muy tardada y esto genera impactos de retraso en nuestro proyecto. Entonces ustedes tienen que ser muy ágiles en ver qué documentación se tiene que documentar, cuál no y a quién se le va a entregar qué tipo de información y cómo. Después tenemos la descripción de comunicaciones específicas. Esto puede ser el contenido, el formato, el nivel de detalle, etc. Por ejemplo, a un cliente es más probable que se le entregue un nivel de detalle muy alto en el alcance o en el desglose del costo del proyecto. Pero a lo mejor a nuestro sindicato no le vamos a informar sobre los costos de nuestro proyecto o le vamos a dar un nivel de detalle mucho menor. A nuestros medios de comunicación también es probable que se le entreguen que se les entregue niveles de detalle pues moderados. No queremos que se enteren de todo, pero también queremos que estén informados de lo más importante. Entonces también ustedes ahí tienen que ver qué se le va a entregar en qué formato, cuál es el contenido que se les va a estar entregando y el nivel de detalle. Y también tenemos pues todos los temas relativos al tiempo. Esto puede ser el programa de nuestro proyecto, nuestro cronograma, etc. Y tenemos aquí una columna llamada Otro, que pues si ustedes tienen algún otro elemento que quieran añadir al plan de comunicaciones, lo hagan en esa columna. Es muy fácil o es muy recomendable que se haga en forma de tabla, como ustedes lo ven aquí, ya que como tenemos diferentes stakeholders, podamos tener una visión visual mucho más específica sobre qué le vamos a entregar a quién y cómo, sin tener que hacer mayores investigaciones, o sea, tener que hacer scroll más abajo en el documento. Esto se facilita mucho y les quita a ustedes, pues les facilita mucho la administración de sus tiempos, ¿no? Es mucho más fácil verlo así, plasmado visualmente, que tener que estar buscando en el documento que se le va a entregar a quién. Por eso yo les recomiendo que lo hagan en forma de tabla. Entonces, ya les pedí el plan de riesgos, ya les pedí su plan de recursos humanos, de calidad, matriz de roles y responsabilidades,
y quiero también que hagan un plan de comunicaciones. El plan de riesgos es muy probable que les quite mucho tiempo porque tienen que identificar los riesgos, ver cómo los van a mitigar, etcétera. Requiere de mucha creatividad y de mucho profesionalismo para que ustedes lo lleven a cabo. Los otros planes no les quitan tanto tiempo, es por ello que decidí incluirlos en la actividad que me entreguen para la próxima semana. Si algún documento no tiene la información correcta, les vamos a hacer llegar la retroalimentación. Si no, no se preocupen, significa que su trabajo estuvo bien realizado. Les agradezco y nos vemos la próxima semana.